Buenos días a todos, vamos a comenzar con esta entrega del primer video de la cátedra Taller de Montajes Electrónicos, en el cual hoy nos vamos a encargar de hacer una breve introducción por los distintos elementos que existen en un circuito para poder saber identificarlos, porque en el caso de querer armar algo o iniciar algún montaje tenemos que tener una idea de qué es cada cosa para poder saber diferenciarlos y básicamente qué función cumple en el circuito. Les voy a dejar en la sección de descargas un archivo en PDF con la primera parte de la cátedra y la información, que es aproximadamente lo que yo estoy mostrando en el video, alguna cosa más o alguna cosa menos que yo pueda agregar, y ustedes se van a guiar por ese documento que les estoy dejando. Comencemos diciendo que en el mundo de los componentes electrónicos podemos diferenciar dos grandes grupos de elementos. Estos grupos son los componentes activos y los componentes pasivos. En el mundo de los componentes activos tenemos transistores, diodos y circuitos integrados. Si ustedes miran los transistores, por ejemplo, tenemos una gran variedad de cápsulas para identificar. En el caso de los diodos también, y fíjense que hay cápsulas muy parecidas entre transistores y diodos. Y eso es porque los fabricantes a veces usan el mismo tipo de cápsula para encapsular diferentes tipos de elementos. Por lo tanto, en el caso de que veamos una cápsula parecida, no sabemos, por ejemplo, si es un diodo, si es un transistor, si es un tiristor, y nos tenemos que guiar por la nomenclatura que tiene escrito para poder diferenciarlos. Los diodos, si bien no son elementos que produzcan amplificación, son considerados activos porque tienen la capacidad de controlar la corriente. En ese caso, a través del proceso de rectificación o del fenómeno de rectificación, con el cual deja pasar corriente en un solo sentido y en otro no. Por eso, y como posee la capacidad de controlar el flujo de la corriente, es considerado un elemento activo. Luego, los circuitos integrados, tal como se ve en la imagen, es una pequeña trampa porque en realidad están formados por transistores, resistencias y diodos internamente. O sea que hablar de circuitos integrados como elementos activos es en realidad hablar también de transistores. Por lo tanto, es una pequeña redundancia. El otro gran grupo que podemos dividir aquí son los elementos pasivos. Tal es el caso de las resistencias, que poseen la capacidad de controlar el flujo de corriente en un circuito y son utilizadas, por ejemplo, para polarización o para reducir la corriente en un LED para diferentes elementos. Los capacitores, que son encargados de almacenar energía, en este caso en forma de energía química, almacenan una pequeña corriente que depende más que nada del valor de su capacidad. Y los inductores, que también almacenan energía, pero en forma de campo magnético. Con esta pequeña clasificación lo vamos a ir dejando ahí. Ustedes sigan a través del documento que les dejé los elementos de la clase y luego nos vamos a centrar en la primera parte que corresponde a las resistencias. Vamos a aprender cómo son, cómo están compuestas y cómo leer sus valores.